¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Un gusto saludarlos de nuevo. Esta vez le traigo una presentación en la cual vamos a hacer una explicación, primero de los niveles de análisis del discurso, que es un tema que vamos a ocuparnos en distintos modelos discursivos, digamos. Vamos a empezar con la exposición, pero bueno, creo que la explicación de la clase anterior, del práctico anterior, les va a servir un poquito para que complementen con este material teórico. En la clase anterior yo les había pedido que trabajen sobre un texto expositivo, elegido justamente este formato porque es el más conocido para ustedes o es el que más ustedes han tratado durante el nivel secundario y donde ustedes han trabajado ya algunos textos expositivos y conocen más o menos las características, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora, a partir de ahora, es tomar en cuenta cuáles son los modelos para analizar ya no texto, porque lo expositivo no solo se traduce en textos escritos, sino que también lo expositivo desde el lugar de la exposición oral, ¿no? Que a lo largo del cursado, cuando el cursado es presencial, hacemos exposiciones orales y trabajamos la oralidad también, pero bueno, ahora lo vamos a tener que trabajar de una manera un poco más virtual, digamos, y quizá solo tenerlo en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que el discurso expositivo va más allá de lo escrito y que también se utiliza en lo oral. Lo que sí vamos a considerar también es que estamos hablando del discurso expositivo en nivel académico, o sea, esta clase está destinada a lectura, escritura y oralidad y a la materia de alfabetización académica también, eh, en la cual se piensa el lenguaje desde el lugar de lo académico, ¿no? O sea, desde el lugar de lo terciario, el nivel terciario o del nivel superior, en donde el lenguaje es un poco más complejo, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos. Nosotros vamos a trabajar tres niveles, que eran los que ya les he nombrado en la clase anterior, que son el nivel pragmático, el nivel global y el nivel local. En lo que respecta al nivel pragmático, el nivel pragmático se refiere particularmente a la intencionalidad y el contexto, o sea, cuál es la intención que tiene el que produce un enunciado de tipo expositivo en este caso, y en qué contexto lo hace. Bueno, según el nivel pragmático, en el discurso expositivo, podemos encontrar o podemos distinguir dos tipos grandes, dos tipos importantes de textos que no están definitivamente cerrados, digamos, que, sino que son tipos textuales que se pueden combinar incluso, pero bueno, tienen sus características, ¿no? En el caso de los textos académicos, tienen sus características particulares y los textos de divulgación científica también, aunque puede haber combinaciones de ambos. En el caso de los textos académicos, eh, son característicos del nivel superior universitario y no universitario y se pueden encontrar en al menos tres ámbitos de circulación. Con respecto a los ámbitos, también, bueno, vamos a considerar que hay ámbitos que podrían ser por ahí un poco eh, combinados, ¿no? En el caso de el ámbito de la ciencia especializada, que es el primero, hay como una determinación muy particular, ¿no? Porque son textos de especialistas, como los artículos de investigación, las ponencias, las tesis doctorales, etcétera, que son textos mucho más complejos, ¿no? Estos textos académicos son textos que sirven para comunicarse entre los expertos, entre los que conocen de una ciencia o de una disciplina, y los textos tienen un gran nivel de complejidad con respecto a lo que tiene que ver con los conceptos, y habla acá de densidad terminológica, que tiene que ver con el uso de un lenguaje o una terminología, o sea, de algunas palabras y expresiones propias de una disciplina y ya conocidas por esos expertos, ¿no? El segundo tipo de los textos académicos es el ámbito de lo que tiene que ver con los que circulan en el ámbito de la formación de grado. Los manuales, las monografías, los dossiers, los ensayos,
Bueno, yo le he agregado los dossiers acá. Ustedes ya luego van a ver también la bibliografía que les he pasado. Ahí figuran los manuales, las monografías, los ensayos, porque acá se trata de una relación en la cual la comunicación tiene que ver con un experto que explica a un aprendiz. Y por último, en la formación de grado, ustedes van a tener textos de diferente complejidad de acuerdo al nivel de formación, ¿no?, de cada uno. Los doctorados, las maestrías, perfeccionamiento docente, etc. En este caso, los tres ámbitos estos de circulación también determinan, obvio, la complejidad, por eso es que hablamos de contexto y también de intencionalidad, ¿no? O sea, la intencionalidad por ahí está determinada un poco por el contexto en el cual se produce un enunciado y obviamente al revés también. Cuando hablamos de nivel global del texto expositivo o del discurso expositivo, hablamos de su estructura o el modo en que está organizado. Entonces vamos a pensar desde este lugar, vamos a tomar una teoría, unos aspectos teóricos que fueron postulados por Benjamin Meyer. Y bueno, nos preguntamos, ¿no?, si todos los textos se ajustan a una sola estructura global. Y en realidad Benjamin Meyer no postula una sola estructura posible, él postula 5, pero incluso de esas 5 también hace como una aclaración en la cual nos deja bien claro que estas 5 formas de organización de lo expositivo también se pueden combinar. Quizás en las combinaciones una prevalezca ante la otra, lo cual determinaría cuál es su estructura global o cómo se ha expuesto, pero podría haber una combinación. Ya vamos a explicar un poco más adelante, pero bueno, por ahora vamos a explicar estos 5 modos de organización expositiva que tienen que ver con un orden que describen un orden, digamos, o una organización que se da en un texto. Y bueno, estos son la descripción, la seriación, la organización causal, problema-solución y comparación. Bueno, en la descripción, los elementos son agrupados en tanto rasgos, atributos o características de un determinado objeto. El tema de la descripción está en posición jerárquica superior, o sea, hay un orden de importancia a los elementos que actúan como descriptores. O sea, primero se nombra al elemento que se va a describir y luego se va nombrando los elementos que actúan como descriptores, o sea, las características. En este caso, en la descripción siempre va a haber una predominancia, digamos, de lo que tiene que ver con la adjetivación por la necesidad de describir o de calificar esa descripción, ¿no? En el dossier ustedes van a encontrar que cada uno de los modos de organización tiene un ejemplo con un tema en particular. El autor del texto que yo les voy a pasar, que yo ya les he mandado en realidad, se ha tomado el trabajo de hacer un texto de cada tipo de modo de organización, o sea, ha tomado un modo de organización y ha hecho un texto sobre la ballena como tema central. Entonces todos los textos, todos los ejemplos están relacionados a la ballena y lo que busca es justamente mostrar cómo a través de un tema se puede organizar de distintos modos una descripción. En el caso, perdón, una descripción, no, una exposición. En el caso de la descripción, acá tenemos un modelo de estructura, de superestructura, que tiene que ver con el modo en que se organiza. Fíjense que hay un objeto y está descrito en cada una de sus partes, ¿no? Su parte 1, parte 2 o parte 3. Y estas características se van nombrando cada una de sus cualidades, ¿no? A partir de una parte de un elemento, digamos, de una característica del objeto que se describe, se dice una cualidad. Acá en el tema de las cualidades, obviamente vamos a encontrar lo que tiene que ver con lo que les nombraba recién, la adjetivación, ¿no?
para describir las cualidades hay que adjetivar, que vayan pensando que en un texto descriptivo, en una modalidad descriptiva de exposición, van a abundar los adjetivos calificativos, ¿no? Bueno, para que sigamos, acá el ejemplo del texto que aparece en el dossier o lo que les he mandado como bibliografía. Fíjense que acá aparece el elemento que se va a describir, la ballena, ¿no? Se dice, se separan las partes en características físicas y ubicación geográfica. Y con respecto a las características físicas se va enumerando el tamaño, el peso, el cuerpo, extremidades, corazón, pulmones, orificios nasales y la ubicación geográfica en todos los océanos, que sería la descripción de la ubicación geográfica, ¿no? Bueno, según Benjamin Meyer, con respecto a la seriación o secuencia o secuenciación, Benjamin Meyer nombra la seriación como una forma que puede, como una manera de escribir que puede asumir varias formas. Los datos, acá esto quiero que le presten atención, pueden ser agrupados en una secuencia temporal a través de un vínculo de simultaneidad o mediante un lazo asociativo inespecífico. A esta frase quiero que le presten atención porque no es no es una frase fácil de entender. Incluso cuando yo lo leí la primera vez pensé que era algo medio raro, medio extraño. Pero bueno, acá el lazo, lo que muestra el Meyer es que hay distintas formas de organizar una seriación. La secuencia temporal vendría a ser la más común. Y ustedes a la secuencia temporal la pueden encontrar en los textos de historias, de los textos de filosofía, donde se hace una historización de algo. Ahí aparece la secuencia temporal o en una crónica, ¿no? Que son formas en las cuales el tiempo tiene cierta importancia, entonces se organiza de acuerdo a una secuencia temporal. A través de un vínculo de simultaneidad se pueden nombrar cosas como por ejemplo en una enumeración de elementos que conviven o coexisten en el mismo tiempo, se usa este vínculo de simultaneidad. Pero Benjamin Meyer hace hincapié en esto del lazo asociativo inespecífico, en el cual por ahí uno necesita hacer una seriación nombrando elementos uno tras otro sin necesitar que haya una asociación específica entre esos elementos. Entonces, simplemente se dice, se van nombrando los elementos uno tras otro, ¿no? Esquemáticamente, o sea, el esquema sería más o menos este. En primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, etcétera, se van nombrando los elementos. Lo que se hace en la seriación es nombrar elementos que en cuanto a categoría están igualados, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer una seriación en un texto expositivo. Por ejemplo, si alguien les propone hacer una exposición sobre los tipos de palabras, por ejemplo. Entonces ustedes van a hacer todos los tipos de palabras. Siempre doy el ejemplo a los alumnos de matemática, por ejemplo, de los tipos de números, por ejemplo. Entonces se van exponiendo cómo son los tipos de números que existen y se van exponiendo de acuerdo a un lazo asociativo inespecífico. O si ustedes quieren hacer una exposición sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, les serviría una secuencia temporal. Bueno, en el caso de la secuenciación, el ejemplo que se da en el texto de la ballena es una secuenciación temporal, ¿no? Acá la seriación es temporal. ¿Por qué? Porque se habla de la caza de ballenas en el tiempo y se va nombrando hace años, en 1960, en 1975 y en 1986. Fíjense que acá hay una secuencia temporal que es ordenada, ¿no? Que va avanzando desde hace muchos años a 1960 y avanzando en el tiempo, no en la línea temporal. Hablamos de organización causal, que es el otro modo de organización, y según Meyer, este tipo de organización avanza hacia una mayor elaboración, por cuanto incluye vínculos causales entre los elementos, además de la agrupación y la seriación, y posee dos características básicas que aparecen siempre, un antecedente y un consecuente. Los antecedentes facilitan, no son una condición necesaria y suficiente para que aparezcan los consecuentes, los efectos. Las marcas presentes en estos tipos de organización pueden ser, por esta razón, la causa fundamental, a causa de,
O sea, estas son frases que van a aparecer marcando, les pongo ahí como ejemplo para que ustedes encuentren, cuando hay una organización que tiene que ver con causa y consecuencia. Bueno, estas formas son muy comunes, ¿no? Estas frases son muy comunes. Bueno, una causa y un efecto y una causa, efecto, son formas de organización, no formas en las que puede aparecer esta organización. También puede ser, por ejemplo, muchas causas y muchos efectos, que creo que acá está, sí. Una causa y varios efectos o varias causas y un efecto. Fíjense, y esto siempre digo que presten atención, que acá aparece primero la causa y después el efecto. Pero acá aparece al revés, la causa primero, muchas causas y el efecto después. En el modelo anterior, en la forma anterior, ustedes han visto que había eh, una, un cambio en el orden, ¿no? Que el efecto se podía nombrar antes que la causa, y también eso puede suceder, ¿no? Que en un texto o en una exposición se nombre primero el efecto y, o sea, se nombraría el consecuente antes que el antecedente. Y eso está bien, pero siempre desde el lenguaje, siempre se va a nombrar eh, primero uno de los elementos y se va a explicar cuál es la relación o la asociación que existe entre causa y efecto. O sea, temporalmente, en la linealidad del texto se puede nombrar primero el efecto, pero temporalmente sabemos que el efecto es posterior a la causa. Bueno, el otro modo de organización es problema y solución, que según Benjamin Meyer está relacionado con la estructura causal, pero es más organizado. O sea, hay un vínculo causal que puede ser parte del problema o de la solución. Las categorías son obviamente problema y solución, pero los marcadores que están presentes en estos textos acá aparecen, miren, son diferentes a los marcadores anteriores, ¿no? En los marcadores anteriores la frase se podía encontrar a causa de, y acá un problema que puede resolverse es, o las soluciones que se proponen son, y así, fíjense que siempre se nombran los problemas y las soluciones eh, como marcadores textuales, ¿no? Que nos indican que esto es una organización diferente a causa y consecuencia. El autor, no sé por qué dice el autor acá, me he equivocado, señala que esta forma de organización es habitual en los textos sobre asuntos humanos, o sea, ciencias sociales, historia, geografía o biología, donde, por ejemplo, si hablamos de ciencias naturales, por ejemplo, hablando de ecología, se puede plantear este modelo de problema-solución en un texto de ecología, por ejemplo, en donde hay un problema que sería la contaminación y una solución que sería los modelos ecologistas posibles, etcétera. Esquemáticamente podría ser así. Fíjense esto de los esquemas, ¿no? Porque los esquemas hablan de la superestructura, o sea, de cómo ustedes pueden describir la superestructura cuando yo les pida que analicen un texto en un examen. Ustedes pueden usar estos modelos, ¿no? Si ustedes tienen un texto expositivo, pueden usar estos modelos de superestructura para explicar por qué piensan que, por ejemplo, es problema-solución o causa-efecto. Pueden usar estos mismos esquemas, ¿no? En este caso tenemos problema-solución y acá los modelos posibles, problema, varias soluciones o varios problemas, una solución, que son formas en las que se pueden encontrar esta forma de organización. Y bueno, nos queda la comparación, que según Benjamin Meyer, eh, en una comparación el texto se organiza en torno a la confrontación de dos entidades o fenómenos. Acá, o sea, aparecen dos, pero bueno, podrían ser más, ¿no? Para hacer, solo que a medida que van aumentando la cantidad de elementos que se comparan, se hace un poco más compleja una comparación. Oralmente es mucho más fácil hacer una comparación entre dos elementos, o sea, entre dos entidades o fenómenos. Y dice, bueno, en esta comparación se hacen notar cuáles son las diferencias y semejanzas sobre la base de uno o más criterios de comparación. Eso de los criterios ya lo vamos a aclarar bien. La autora del libro que nosotros citamos eh, considera que hay tres variantes de comparación, ¿no? Una es la alternativa, en donde los hechos o fenómenos poseen el mismo valor; la adversativa, en donde una de las opciones aparece como preeminente en relación a la otra, o sea, como que es más importante;
y se destacan más las diferencias, y la analógica, en donde uno de los elementos sirve como ilustración de otro previamente establecido y se subordina a este. Los marcadores textuales que aparecen en este tipo de organización son muy numerosos, pero podría ser a diferencia de, por el contrario, en cambio, a semejanza de, y bueno, el cómo también, el cómo es muy común en las comparaciones. Esquemáticamente se puede describir una comparación de esta forma. Fíjense que aparece el objeto, que podríamos decir objeto 1 y el objeto 2, que este objeto 2 va a ser comparado con el anterior, o sea, ambos van a ser comparados, pero fíjense que el criterio 1 aparece en los dos objetos. ¿Por qué? El objeto 1 y el objeto 2 se comparan en base a un criterio. Entonces, del objeto 1 se dice el criterio de comparación 1 y del objeto 2 se dice el criterio de comparación 1. ¿Da? Vamos, un ejemplo clarito sería, por ejemplo, decir una persona, la persona 1 y la persona 2 se comparan en base a un criterio. Por ejemplo, el color del cabello. Entonces, el criterio de comparación 1, la persona 1 tiene el cabello negro. Y el criterio de comparación 2, perdón, y el objeto, la persona número 2, también se dice el criterio de comparación 1, que sería el cabello rubio, por ejemplo. Entonces, si yo dijera la persona 1 tiene el cabello negro y la persona 2 tiene camisa blanca, estaría cambiando el criterio de comparación. Porque ese criterio de comparación tiene que ser idéntico para realizar la comparación en ambos elementos. Fíjense acá un ejemplo que tiene que ver con un texto, creo que es el texto que está en el dossier. Seres vivos, fíjense que aparecen las diferencias. Entonces, por la forma de alimentación sería un criterio, por la forma de reproducción sería otro criterio. ¿Tá? Y después aparecen las semejanzas, funciones vitales, que es un solo criterio de comparación. Bueno, como conclusión de su propuesta, Benjamin Meyer considera eh, que cualquier texto expositivo está organizado mediante una de estas formas, entendidas como organización general predominante, en el sentido de que es la que acoge la mayor parte de la información textual. En pocos casos se encuentran formas puras, o sea, no siempre va a haber una forma de organización, una sola forma de organización. En general los textos concretos presentan varios de estos modos, pero hay uno que se presenta como el dominante, y es el que ustedes van a tener que encontrar cuando ustedes analicen un texto en clase o analicen un texto en el parcial. Tener que decir cuál es el modo de organización que está dando, está dando, digamos, la organización central al texto, ¿no? Un ejemplo bien claro puede ser decir, bueno, este modo, perdón, el texto está organizado con el modo de organización comparativa y en la comparación tiene que haber una descripción, porque se necesita describir a los elementos que se están comparando y bueno, aparece la descripción como un modo de organización secundario. ¿Estamos? Bueno, por último vamos a hablar del nivel local en el discurso expositivo. Y bueno, en el nivel local analizamos lo que tiene que ver con las estrategias discursivas o los recursos lingüísticos que yo ya les había pedido que trabajen en un texto anterior. Pero en este caso vamos a trabajarlo desde las características de lo expositivo. Miren las características generales. Bueno, en primer lugar, una de las características principales de lo expositivo es la impersonalidad. Eh, la impersonalidad se expresa a través del uso del se, el se impersonal o de la voz pasiva. Fíjense que el se impersonal, acá les pongo un ejemplo, se llegó a los siguientes resultados. El se pasivo, bueno, el se es un pronombre. Si no se acuerdan un poquito, el pronombre se es utilizado como reflejo, ¿no? Como cuasi reflejo. Eh, Cuando yo digo, por ejemplo, bañarse, bañarse uno mismo, entonces ese reflejo eh, está dado por el cambio en el uso del se. El se impersonal es este ejemplo que les pongo acá. Fíjense que se dice se llegó a los siguientes resultados, es para quitar la personalización de lo expositivo, ¿no? No se dice
Juan llegó a los siguientes resultados, sino que se utiliza el se llegó a los siguientes resultados porque la impersonalidad es importante a la hora de mostrar formas universales o quitar la personalización para universalizar los conocimientos, ¿no? El se pasivo es cuando en vez de decir los siguientes aspectos fueron observados, se dice se observaron los siguientes aspectos y ahí se transforma en una forma pasiva que es muy parecida a la voz pasiva, ¿no? En el caso de la voz pasiva fueron analizados los siguientes aspectos. La voz pasiva ya tiene que ver con el uso del verbo, ¿no? En este caso, la frase verbal fueron analizados. Por último, se evita la adjetivación, en segundo lugar, digo, se evita la adjetivación de carácter subjetivo, o sea, la apreciación sobre algún elemento porque no se dicen opiniones personales en los textos expositivos. En la mayoría de los textos expositivos no se utiliza tanto la opinión personal, ¿no? Si se utiliza la adjetivación, en este caso no se la antepone al sustantivo. Por ejemplo, se usa la adjetivación apreciativa, cuando se dice felizmente, afortunadamente, o la valorativa, cuando se dice es bueno o es perjudicial, y por último la epistémica, que refuerza o suspende una afirmación. Por ejemplo, evidentemente, sin duda, quizá, etcétera, son formas que se utilizan en este caso para adjetivar de manera objetiva, sin apreciaciones personales. Y bueno, y por último, los elementos que se utilizan también como recurso en la exposición son los verbos, los recursos verbales y las citas de autoridad. En el caso de los verbos conjugados, se busca siempre como ideal que la conjugación de verbos sea en indicativo, o sea, en modo indicativo, que es el modo, no sé si se acuerdan de los modos, que es el accidente principal de los verbos es el modo, y dentro de los modos tenemos el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Y el indicativo es el modo que se utiliza para expresar la certeza, para expresar un hecho o una acción que se realiza efectivamente, ¿no? El modo subjuntivo es el que expresa deseo y el imperativo es el que expresa órdenes que van dirigidas a alguien en segunda persona. En este caso, el modo indicativo se utiliza porque necesitamos expresar certeza y no una posibilidad. O sea, cuando hablamos de algo, de una exposición, en una exposición se utiliza el modo en su mayoría, en la mayoría de las exposiciones se utiliza el modo indicativo, ¿no? En textos de menor complejidad dirigido a un público menos experto puede utilizarse la personalización o marca de subjetividad como recursos para contactar con el lector, para acercarnos al lector. Pero bueno, eso se hace más en los textos para niños o adolescentes, en los cuales se describe un hecho científico, por ejemplo. Vamos a decir, como te podés imaginar, si comparas todos los seres vivos, o podemos encontrar, ahí se usa la personalización, pero no es muy común, ¿no? En los textos expositivos de nivel académico, no. Y bueno, por último, las citas de autoridad, que ustedes saben lo que eh, son muy comunes en los textos expositivos de nivel académico, y se trata del uso de afirmaciones de autores prestigiosos para ratificar la confiabilidad de lo que se expone, ¿no? Bueno, acá yo en este video he tratado un poco de sintetizar